Buenos días a todos. Y creo que tenemos hoy el plato fuerte de este módulo que estábamos dentro de la parte del desarrollo urbano sustentable con los temas de movilidad. Hoy estamos medio cerrando el módulo con la charla de nuestros invitados que han tenido la gentileza de dar la charla un sábado en un fin de semana largo, con lo cual es particularmente apreciado. Ahora los voy a presentar y después, bueno, terminaremos con los prácticos. Estamos viendo, Martín participó cuando estuvo en Buenos Aires, un poco los temas de acceso a las ciudades universitarias de Buenos Aires y de otras ciudades de América Latina. Y bueno, ahí tenemos un gran desafío. Después nos encantaría tener el feedback de ustedes, Martín y Xavi, cuando tengamos tiempo. Pero hoy va a ser un gusto escucharlos a ustedes. Yo los voy a presentar para todo el curso, que estamos como decía al principio Javier, ¿no? Hay una buena parte de los alumnos que están en Buenos Aires, otros que están en otras partes de Argentina, como Mendoza, Salta y Tucumán, y también de Montevideo, de Bogotá, de Guadalajara. Tenemos algunos invitados también de otros lados, así que creo que hay una audiencia que va a estar muy interesada y que ojalá que podamos tener un lindo intercambio. Entonces habíamos hablado con Martín, hablar un poquito de las supermanzanas, de las superiles, cómo fue ese proceso, y es un lujo, bueno, hacerlo con ustedes, así que sin dar más vueltas, paso a presentarlos. Lo tenemos a Xavi Matilla, ¿no? Que es arquitecto y urbanista por la ETSAP de la Universidad Politécnica de Barcelona, es la que está en San Cugat. Tiene otra sede en la Diagonal. Lo que es muy interesante para todos nosotros es que ha sido arquitecto en jefe del Ayuntamiento de Barcelona entre 2019 y 2023. Además fue un momento de mucho cambio en la ciudad, que ya vamos a poder escuchar de primera mano. Se ha focalizado en el urbanismo, tanto profesional como académicamente, y tiene toda una causa por territorios más saludables y justos. Bueno, estuvo en varios estudios de mucho prestigio. En 2013 fundó con Mónica Bagger el despacho Territorios XLM, dedicado a la planificación territorial estratégica, proyectos urbanos y proyectos de espacio público. También es profesor asociado del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, Barcelona Tech, y profesor del Máster Metrópoli en Estudios Metropolitanos y Urbanos del IERMB y de la UAB, de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Y también es autor de diversas publicaciones que después consultaremos, en particular sobre planificación urbana y diseño del espacio público. Y tenemos, y fue Martín el que ayudó a convocar a Javi también, pero tiene su propia presentación, a Martín Garber, que algunos de ustedes conocen porque nos acompañó en la recorrida, tanto al laboratorio del CIE como al cruce del Puente La Bruna, que será objeto de nuestro pensamiento también, y del llamado Parque de la Innovación. Martín también es arquitecto de la ETSAP de la Universidad Politécnica de Barcelona, de Cataluña. Ha colaborado también en estudios como el de Josep Ginás y Baja Arquitectes, y también ha realizado proyectos por cuenta propia, pero tiene algo además que nos parece muy original y que ojalá también pueda hablar un poquito de eso, que es Ojo Cónico X y Z, que desde ahí ha organizado y ha sido comisario de ciclos, festivales y muestras de documentales para diferentes instituciones culturales y paisajísticas sobre cine de arquitectura, básicamente de arquitectura, aunque también retrata otros temas como él lo va a contar. Y desde Ojo Cónico
ha presentado más de 150 títulos entre proyecciones en espacios físicos, emisiones de televisión o en línea. También nos pasó alguna para que podamos ver más tranquila, y es una trayectoria única en España. Y a mí me ha tocado estar en apertura de algunos de los festivales de cine de arquitectura en la Cinemateca de Barcelona, que es un gran evento, así que tal vez inspire para algunas otras líneas posibles de desarrollo. Así que bueno, sin más presentación, acá desde la maestría en sustentabilidad en arquitectura y urbanismo, y con los fundadores que están acá, Silvia y Martín Evas, y los coordinadores y todo. Bienvenidos y adelante, por favor. Muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación a participar de vuestra maestría. Voy a empezar yo haciendo una introducción a lo que luego os explicará Xavi, que os explicará con más fundamento lo que ha sido, lo que quizás será el proyecto del programa Supermanzana de Barcelona. Entonces, yo voy a empezar a compartir pantalla. Perfecto. Ahora sí, bien. Vale, bueno, esto es solo la imagen de presentación que os quería poner. Veréis que se la he robado a Xavi, y Xavi tiene una presentación muy parecida, así era más homogéneo. Yo, justamente, como es para introducir la explicación de Xavi, lo que quería hacer es situar un poco la ciudad de Barcelona, que imagino que os es familiar a la mayoría, pero aún así quería, bueno, ya que es un entorno alejado de vuestra cotidianidad, poder hacer una situación, bueno, encuadrarla, y además hacer una pequeña, para este encuadre, hacer una pequeña evolución histórica de lo que ha sido la ciudad de Barcelona, la transformación, el crecimiento de la ciudad de Barcelona desde su fundación hasta ahora. Así que me voy a ir unos cuantos siglos atrás, pero va a ser muy rápido. Martín, Martín, un segundito. Tu cara está quedando afuera de la cámara. No sé si Vale. Bueno, de acuerdo. Igual lo importante es que veáis la imagen. Perfecto. Que comparto más que mi cara, pero está bien. Así está mejor, ¿no? Perfecto. Va. Ok. Bueno, esta introducción, digo, de la preexistencia al planeamiento, porque me interesa también explicar, y creo que es, no sé, quizá un motivo de reflexión, cómo las preexistencias del territorio pueden perdurar siglos y afectar al planeamiento urbanístico o a la morfología y configuración de la muchos siglos después. Para explicaros esto, yo voy a utilizar un recurso que digamos no es propio, es un recurso del Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona, que es la carta histórica. La carta histórica, a ver si ahí aparece. Muy bien. La carta histórica es un documento que narra la historia de la ciudad a través de la cartografía, desde la fundación hasta la actualidad. Y digamos, esta primera cartografía que estáis viendo la quiero utilizar para encuadrar orográficamente la ciudad de Barcelona, ¿no? Que, como veis, seguramente muchos conocéis, está encuadrada entre dos ríos, el río Besós al norte, podríamos decir, y el río Llobregat con un delta al este. Por otro lado está la Sierra de Collserola, no es una sierra importante, la montaña más alta tiene 500 metros, y el mar Mediterráneo. Pequeños como el Montjuïc, que de hecho no llega a los 200 metros, y otros pequeños montes repartidos por el resto de la ciudad de Barcelona, que entre estos límites hay una llanura atravesada con una ligera pendiente hacia la costa, pero
terreno relativamente llano, atravesado por diferentes rieras, escorrentías, torrentes de poca entidad. En este lugar, entre los siglos V y IV antes de Cristo, es donde se instauran algunos poblados íberos, que los íberos, bueno, eran los pobladores originarios, digamos, de la península ibérica. ¿Vale? Entonces voy a ir saltando con estos planos del Museo de Historia de la Ciudad para ir haciéndoos un relato, espero que no demasiado lento, de esta fundación y crecimiento de la ciudad de Barcelona. ¿Vale? Aquí veis lo que es me voy a acercar un poco, lo que es tenéis que tener un poco de paciencia porque, bueno, al ser un recurso online no siempre es súper rápido. Esta es la fundación de la ciudad romana de Barcino, unos 10 años antes de Cristo, que sigue pues, el planteamiento urbanístico prototípico, digamos, de las fundaciones de ciudad romana, ¿no? Con el Cardo Máximo, que es esta calle, este eje norte-sur, y el Decumanus Maximus, que es otro eje este-oeste. Entonces, perdón, lo he dicho mal. El norte es aquí, el sur es aquí, el oeste es aquí y el este es aquí. Donde cruzan estos dos ejes se encuentra el foro que concentraba, digamos, la vida pública y administrativa de la ciudad, de cual incluía también como presencia del poder, bueno, del poder o de la divinidad, ¿no? La representación de la divinidad. Curiosamente, a día de hoy, los poderes de la ciudad de Barcelona, que son el ayuntamiento de la ciudad, y la Generalitat, que es el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, siguen encontrándose en este lugar, digamos, en la Plaza Sant Jaume, que está encima de lo que era el foro. Incluso la Catedral de Barcelona hoy en día se encuentra a muy pocos metros de este foro romano, es decir, que la representación de la iglesia, de la divinidad, sigue estando muy cerca de este lugar. ¿Bien? Vamos a hacer un salto ahora de unos cuantos siglos. Perdón, quería comentar también que los romanos establecen esta primera muralla defensiva que a día de hoy todavía quedan vestigios y es la primera muralla de la ciudad de Barcelona. 5 siglos después, ya ha caído el Imperio Romano, la ciudad ha empezado a crecer extramuros y también se ha ido desfigurando un poco este trazado más ortogonal que habían hecho los trazados los romanos, y han ido apareciendo también edificios que ya responden a la cristiandad, diferentes basílicas y diferentes iglesias. Otra vez vamos a hacer un salto de algo más de 5 siglos. Perdonadme que haga estos saltos, pero es que si no en 1200 la ciudad ya ha empezado a crecer extramuros, ya ha saltado esta primera muralla romana y Barcelona se ha convertido en el condado la capital del condado de Barcelona. Hay una infraestructura importante que es la acequia condal, que permite crecer económicamente a todo lo que es la plana de Barcelona y la capital del condado, digamos, porque proporciona pues energía para los molinos y el recurso del agua, que tiene muchas funciones. Bueno, como veréis también en este plano han dibujado un poco la modificación de la línea de costa. La línea de costa de Barcelona, y lo iréis viendo en las sucesivas imágenes, ha ido sufriendo una gran transformación en los últimos años debido a la mano del hombre, y anteriormente debido también a una cuestión de sedimentos, de todas estas rieras que os venía diciendo, que van aportando sedimentos, y esto va a ir modificando ligeramente la línea de costa.
Hacia el 1300, la ciudad ya ha crecido tanto fuera de la muralla que se empieza a plantear esta segunda muralla, que para los que conocéis algo Barcelona, en el oeste vendría a limitar lo que aún a día de hoy es el perímetro del casco histórico de la ciudad de Barcelona, y hacia el sur estaría la muralla en lo que hoy en día son las Ramblas, que seguramente si habéis visitado Barcelona es un lugar donde habéis estado sí o sí. Bueno, en este momento Barcelona es no oficial, pero sí de facto, de la corona de Cataluña y Aragón, y esta monarquía, digamos, está extendiéndose por todo el Mediterráneo, llegando a las Baleares y incluso hasta algunos territorios italianos. Vamos a hacer un salto un poco más corto, pero os quiero enseñar lo que fue la muralla que rodeó Barcelona, que se completa a mediados del siglo XIV, digamos, en lo que vendría a cerrar ahora el Raval de Barcelona, y dando también límite a la Ronda Sant Pau, incluso el paralelo, digamos. El perímetro de esta muralla ha mantenido hasta el día de hoy, el perímetro, no en sí la muralla, en el trazado del casco antiguo de la ciudad. Y esto es, bueno, a cierta importancia para después explicar el ensanche y el plan Cerdà, y que tiene evidentemente muchísima importancia en el plan Superilla, que os explicará Xavi. Pasamos ya al siglo XVIII, en el 1700, vemos cómo la ciudad se va densificando, la muralla se fortifica. Bueno, hay una pelea, digamos, una batalla por las dinastías monárquicas, que son la dinastía de los Austrias y la dinastía borbónica. Esto es una batalla a nivel europeo, y que bueno, concluye con la victoria de los Borbones sobre los Austrias. Y para la ciudad de Barcelona, que había ido con el bando perdedor, digamos, con los Austrias, pues tiene unas ciertas repercusiones, como son la construcción, entre otras cosas, la construcción de una ciudadela, aquí un fortín militar y otro fortín militar en la montaña de Montjuïc, que son, en este caso, más que para proteger la ciudad, digamos que para controlarla. También veis cómo se ha modificado la línea de costa. Enfrente de la costa de Barcelona estaba la isla de Mayans, que era un arenal que con el tiempo se ha ido absorbiendo, consolidando el puerto, lo que vendrá a ser el puerto de Barcelona. Y ahora ya vamos a pasar a mediados del siglo XIX, ¿vale? En que evidentemente la ciudad se ha densificado muchísimo más, y hay un hecho importante, que es la desamortización, lo que se llama el proceso de desamortización, que son la expropiación de bienes de la iglesia, y aparte también alguna quema de conventos, que da lugar a nuevos espacios públicos, nuevos espacios libres dentro de la propia ciudad, ¿vale? Entonces, bueno, hay otra cuestión, que es la industrialización de la ciudad. Bueno, como veréis, dentro de estas murallas empieza a haber también una gran industria, mayormente textil, con lo cual va haciendo que las condiciones de vida dentro de la muralla, dentro de la ciudad, se vayan haciendo cada vez más complicadas. Y es por esto que en un momento dado se empieza a plantear el crecimiento de la ciudad de Barcelona, ¿vale? Voy a ir un poquito más atrás, porque es importante empezar a ver también la creación de otros núcleos que son ya extramuros de la ciudad,
perdón, aquí está la ciudadela que os comentaba antes, aquí está la fortaleza de Montjuïc, y esto es el barrio de la Barceloneta, que se ha edificado para realojar a la gente expulsada por la creación de esta ciudadela, y se ha edificado sobre esta isla de Mayans anexionada a la línea de costa. Como os decía, aquí podéis ver también los otros núcleos que se han empezado a generar en la llanura de Barcelona, como podría ser Sants, Sarriá, Gracia, Horta, San Andreu o San Martí, ¿vale? Entonces es en este momento, perdón, hay una cuestión que es importante, que es lo que se llama la zona polémica, que es un espacio, digamos, de protección militar, es un espacio bueno, en el que se intenta preservar de la edificación con fines defensivos de la ciudad. Y es aquí donde, se generará el gran crecimiento del Eixample, que ahora veréis. Un dato importante de este plano a señalar es la creación del primer ferrocarril de todo el Estado español, que es el que une Barcelona con la ciudad de Mataró. La ciudad de Mataró también tiene un importante peso industrial, y esta línea de tren, junto a las líneas de tren que irán para Gerona, las líneas de tren que irán para Tarragona, incluso el tren que unirá con el poblado, la población de Sarriá, también van a configurar lo que es el crecimiento del Eixample. Si volvemos a la zona polémica, veréis que el proyecto se instala básicamente en esta zona con algún crecimiento hacia el norte de la ciudad, hacia el río Besós. Las murallas de esta fortificada, de esta tercera muralla de la que os hablaba, se derriban en 1854. Y el plan Cerdà es aprobado en 1859. El plan Cerdà viene de un concurso de proyectos que, bueno, también hubo una cierta polémica porque en realidad fue el segundo clasificado, no el primero, pero es el que se opta por construir por sus cualidades. El proyecto Cerdà, que después deriva en la teoría general del urbanismo que escribe Cerdà, busca mejorar la calidad de vida de las personas, crea una malla isotrópica de la ciudad con calles, con un trazado de calles muy ortogonal y muy regular, que está dividido por calles más singulares, digamos, que son oblicuas a este trazado, y que además, bueno, va respetando algunas preexistencias. Es importante señalar que hay todo un trabajo de planimetría, de hecho es de napoleónico, que le permite a Cerdà también afinar mucho la implantación de este plan. Dentro de esta malla, Cerdà se esfuerza por hacer una distribución de equipamientos y de actividades muy regular. También entiende que para mejorar la vida de las personas tiene que haber una incorporación de espacios verdes, y de hecho en su plan original las manzanas no están cerradas en los 4 lados, sino que están cerradas en 2 lados, y dentro del patio de manzana hay un gran espacio verde. También regula la morfología de la edificación, digamos, establece unas líneas de altura, establece una alineación de fachada, y a Cerdà le preocupaba que la vivienda fuera una cuestión accesible y asequible, sobre todo. Entonces, bueno, voy a hacer ahora, hago un gran salto de un siglo, ¿vale? Para que veáis cómo este trazado original de Cerdà se ha ido completando. En un siglo tenemos que se ha completado la mayor parte del plan,
hay que tener en cuenta que España ha sufrido una guerra civil entre el 36 y el 39 que ha coartado muchísimo el desarrollo, aparte de destrozar en gran medida todo el territorio, ha coartado muchísimo el, el crecimiento. Pero ya a mediados del siglo XX, digamos, a partir de 1950, sí que empieza una mayor fase de crecimiento que, de hecho, como podéis ver, empieza a desbordar incluso los límites orográficos y naturales de la ciudad, empieza a crecer con colserolas, se acerca a los ríos y evidentemente condiciona mucho lo que era el Plan Cerdà original. Se ha ido perdiendo mucho de todo ese espacio verde, de todo ese esponjamiento que planeaba Cerdà, y se ha hecho una ciudad muchísimo más densa. Digamos, esto después, si tenemos tiempo, os podré enseñar una pequeña pieza audiovisual que lo explica en mayor medida. También en la ciudad de Barcelona recibe una gran migración interna del resto del país, del resto de España, de zonas más rurales que acuden a la ciudad de Barcelona, pues porque ofrecía oportunidades laborales, digamos, en el gran tejido industrial que tenía. Como podéis ver, por último, también ya se ha modificado en este último siglo, ya el puerto se ha consolidado, el puerto de la ciudad de Barcelona, y dando lugar a toda esta infraestructura portuaria que también condiciona gran parte del litoral barcelonés. La siguiente escala que vamos a hacer en este viaje es ya con la democracia, acá el franquismo, y después de una etapa que ya fue este periodo, ¿no?, entre los 60 y el final del franquismo, en el cual España deja de estar tan aislada como lo había estado y empieza a haber un crecimiento, seguramente poco de llegar a ser un país desarrollado. Aquí podéis ver que en este periodo de tiempo han crecido unos cuantos polígonos industriales de la ciudad de Barcelona, como es el de Sagrera, hacia el río Besós, o hacia el otro lado lo que es la zona franca, que sigue siendo a día de hoy un importantísimo centro logístico e industrial. También, también se generan unos polígonos de viviendas que en gran medida sirven para alojar a estas migraciones. Obviamente la situación de estos polígonos de vivienda no están exentos de una carga política y una carga social, situándolos en unas zonas bastante periféricas de la ciudad. El puerto haciendo mucho, así como algunos que no son propiamente parte del término municipal de Barcelona, como puede ser l'Hospitalet, Cornellà, que son Sant Adrià, que son municipios perimetrales, periféricos de la ciudad de Barcelona, que han crecido mucho en estos años y han acogido mucha de esta migración que en este momento todavía no es una migración tanto extranjera, sino como propia dentro del país, dentro de España. El año 76 es importante para los urbanistas, porque es el año en el que se instaura el Plan General Metropolitano, que es el documento, digamos, que rige
el ordenamiento urbanístico tanto de Barcelona como del área metropolitana y que sigue vigente aún hoy en día, evidentemente con un montón de modificaciones puntuales, y de esto Xavi os podrá explicar con mucho mayor detalle. Hay un hecho curioso de estos planos que tienen otras pestañas, digamos, que tampoco voy a abrirlas todas, pero como marca cómo en el año 76 prácticamente desaparece la red de tranvías de la ciudad de Barcelona, una red que había sido relativamente importante, que ahora estamos intentando volver a instalar, pero que bueno, no es un hecho aislado en la ciudad de Barcelona, esto pasa en un montón de ciudades y tiene que ver con esta predominancia del vehículo privado y del motor de combustión, digamos. Bueno, por último, lo que os quería enseñar es esta marca que señala el término municipal de la ciudad de Barcelona. El término municipal acaba aquí y pegado a este término municipal se empiezan a desarrollar los municipios de Sant Adrià, del Hospitalet, etcétera, que acaban teniendo una gran importancia. El Hospitalet es la segunda ciudad más grande de toda Cataluña. Vale, del 76 pasamos al año 92, que evidentemente todos tenemos en la memoria como el año de las Olimpiadas, ¿no? Es el año en que la ciudad de Barcelona aprovecha el evento, el acontecimiento de las Olimpiadas para llevar a cabo diversos proyectos que a lo mejor hacían muchos años que estaban sobre las mesas de dibujo, digamos, ¿no? Esto de hecho es algo muy valorable de la ciudad de Barcelona porque no en otras ciudades olímpicas se ha conseguido, ¿no? Esta visión de incorporar las obras olímpicas a la vida ciudadana una vez ha acabado el acontecimiento de las Olimpiadas. Una de estas infraestructuras es la Ronda de Barcelona, que es esta red viaria perimetral, bueno, esta casi autopista perimetral, que pretende, ya veremos si lo consigue o no, pretende hacer que el tránsito que cruza del sur al norte de la ciudad de Barcelona no tenga que... Esta es una de las obras que estaba planificada desde el año 64 y que con el impulso olímpico se lleva a cabo. Como veréis, ya es una ciudad quedando bastante colmatada, digamos, bastante densificada. Barcelona es una de las ciudades con una densidad de población más importantes del mundo y hay barrios que son de número, digamos, muy, muy, muy densos, más densos que ciudades de la India, tal vez, que a lo mejor en el imaginario colectivo las podemos tener como más densas. Obras que se aprovechan a hacer con el impulso olímpico son, bueno, todas las obras dándole una segunda vida, no una segunda vida, pero reordenando en gran medida la montaña de Montjuïc. Se aprovechan a hacer obras en distritos más lejos del centro, como es Horta, que bueno, se genera, entre otras cosas, unas residencias para periodistas que después se convertirán en viviendas para ciudadanos de la ciudad de Barcelona. Una parte muy importante de todas estas obras sería lo que es la Villa Olímpica en el Poble Nou y el nuevo puerto olímpico, que además no viene solo, sino que viene con toda una construcción, toda una modificación de la línea de costa para generar estas nuevas playas, y son nuevas porque son en gran medida artificiales, que la ciudad de Barcelona hasta ese momento no tenía. La ciudad de Barcelona tenía la playa de la Barceloneta, eran unas playas, la playa de San Sebastián, eran unas playas muy pequeñas y de mucha menor extensión. Bueno,
eh, no es que los proyectos que vienen con las Olimpiadas lleguen de la nada, digamos. Ya hacía años que la ciudad de Barcelona tenía un cometido tenía una apuesta clara por la recuperación y por una especial del espacio público. De hecho, las movilizaciones en la ciudad de Barcelona, como puede ser el Portal del Ángel, que a día de hoy es una de las calles con más tránsito peatonal, seguramente de toda Europa, empieza en el año 73, justo ya al acabar con los finales del franquismo. Por otro lado, los patios de manzana, estos que antes os he dicho, que se habían llenado durante el crecimiento del Eixample, a partir del año 87 empieza un programa para ir vaciándolos y ir recuperando de alguna medida esta idea originaria de Sardá de tener dentro de los patios de manzana espacios verdes. Se inicia en el 87 la recuperación y a día de hoy hay aproximadamente unos 50 de estos patios recuperados. Del 90 nos vamos al año 2004. El año 2004 es importante porque es el año en el que llega el Fórum de las Culturas. La ciudad olímpica ya está a pleno rendimiento y ha conllevado una cierta presión turística o más según como turístico. Ha conllevado también eso pues una importante presión en el parque inmobiliario, en el acceso a la vivienda. Y en el año 2004 se intenta volver a hacer este urbanismo del acontecimiento. Podríamos decir que es aprovechando un acontecimiento como el Fórum de las Culturas, que no tiene la envergadura de unas Olimpiadas, pero se intenta aprovechar para acabar de urbanizar este extremo, digamos, de la ciudad, que ya toca la desembocadura del río Besós. Aquí se produce el puerto del Fórum y toda una serie de equipamientos y de viviendas generados con excusa de este evento. Por otro lado, hay otras obras, digamos, de importancia en la ciudad de Barcelona, como es, ya veis que el puerto va creciendo, una nueva bocana en este puerto para evitar que que pueda, se genera una nueva bocana para posibilitar que los barcos de vela ligera o los barcos de recreo, digamos, no tengan que atravesar todo el puerto de mercancías. Y hay otra obra de infraestructura muy empieza a ser el desvío de este río Llobregat para generar una zona de actividad logística más importante en la zona franca. Y así llegamos al 2010, que claro, veréis que dentro de la ciudad, Barcelona ya es una ciudad muy colmatada, muy construida. Van quedando algunos intersticios todavía en los que se puede intervenir, incluso densificar algo la ciudad. No es que no haya proyectos por hacer, ni mucho menos, pero no son esos grandes proyectos, no sé, como de planes o proyectos de más magnitud. Digamos que las intervenciones son ya más puntuales o más sobre el tejido construido, digamos, ¿no? Que ahora mismo, pues queda delimitado por esta, no diremos muralla, pero esta infraestructura que ha sido ronda y que, al igual que las primeras murallas de los primeros años de la ciudad de Barcelona, delimitan todo el perímetro de la ciudad de Barcelona y de algunos municipios colindantes. Pero está bien también acabar aquí y darle paso a Xavi
porque yo creo que lo que explica él tiene mucho que ver con este paradigma de un urbanismo que ya no es expansionista, que no tiene tanto territorio para crecer, sino que opera sobre una ciudad construida. Y sin más, yo os voy a dejar con Xavi, que os va a explicar, como ha explicado Andrés, Xavi fue el arquitecto jefe de la ciudad de Barcelona entre los años 19 y 2023, que es el momento en el que se implanta, entre otras cosas, el programa Superilla, que pretende de alguna manera también, ahora os lo explicará Xavi con más detalle, recuperar algunos y completar algunos de estos planteamientos que presentaba el Pla Sarda. Pues nada más, os dejo agradezco la atención y os dejo con Xavi. Las entiendo como un intercambio de aprendizajes y conocimientos. Yo os pido, no sé si será fácil porque ahora cuando comparta pantalla os perderé de vista, pero que me interrumpáis cuando consideréis para comentar lo que creáis oportuno y que podamos establecer una cierta conversación. Yo creo, Martín, que la introducción que has hecho o la sesión previa a la sesión de Supermanzanas yo creo que es una de las mejores, si no la mejor, porque creo que ya veréis, aparecerán muchos los temas que ha comentado Martín y recordaba ahora cuando te escuchaba, Martín, lo que nos explicaba un histórico maestro y urbanista nuestro, Albert Serratosa. Decía que en Barcelona había habido 2 milagros urbanísticos en la historia de la ciudad. El primer milagro había sido el ensanche Sardá, porque como bien explicaba Martín, no ganó el concurso y fue impuesto por el Estado español. Por suerte, podemos decir ahora, y esto podría generar alguna controversia, pero es así. Y el segundo milagro fue el Plan General Metropolitano del año 76, que fue, digamos, la base urbanística del desarrollo del proyecto olímpico, que permitió estructurar y equilibrar la ciudad. Y digo esto porque seguramente lo que os voy a explicar tiene que ver con una tercera etapa, seguramente, en cómo la ciudad, que está completamente construida, como también explicaba al final Martín, pero necesita inevitablemente realizar un proceso de adaptación o de regeneración, podríamos decir, del entorno urbano construido a nuevos retos de índole ambiental, climática, lo comentaremos, y también de índole social y económica, y hablaremos algo de turismo, porque como sabéis en Barcelona es inevitable abordar los problemas actuales de la ciudad sin tener en cuenta este factor. Así, si os parece, pruebo de compartir y así empezaremos. Muy bien, supongo que veis bien, yo ahora os he perdido de vista, por lo tanto cualquier cuestión me levantáis la voz y me lo comentáis, ¿de acuerdo? Como os comentabas, seguramente, bueno, hoy hablaremos de espacio público, porque Supermanzanas en el fondo es una estrategia que tiene que ver fundamentalmente con las calles y el espacio público, pero creo que también era necesario situar el marco conceptual y la idea de modelo urbano que aplicamos durante estos años para entender el porqué de las supermanzanas en la ciudad de Barcelona. Una de las preguntas recurrentes cuando recibimos alguna visita o cuando tenemos algún diálogo como el de hoy es ¿por qué, ¿no?, las supermanzanas nacen en Barcelona? La siguiente pregunta es ¿cómo lo habéis hecho posible? Y de eso también hablaremos. Pero sobre el por qué creo que es importante, porque a menudo tomamos como algunas ideas mainstream o mantra como algo inevitable, hablaremos de proximidad o de verde urbano, y creo que es preciso, y no intentaré no alargarme demasiado, situar el por qué, ¿no? ¿Por qué necesitamos supermanzanas? ¿Por qué necesitamos reconquistar las calles, como se titula la sesión de hoy? ¿Por qué necesitamos renaturalizar? Etcétera, etcétera. Y recuperaba esta imagen del año pasado en Valencia, en el mes de octubre. Si sabréis, cayeron 600 litros de agua por metro cuadrado en 3 horas, una catástrofe con más de 200 personas muertas, y nos dejaba esta imagen que de alguna manera, o que desgraciadamente, explica visualmente, ¿no?, parte de los problemas, digamos, de nuestra cultura urbana actual, con el coche como principal protagonismo, inundando literalmente, en este caso, después de la riada, a las calles, y por tanto la necesidad de vincular las dos cuestiones, ¿no?, lo que ocurre desde el punto de vista climático y los impactos que ya estamos sufriendo, y por otro lado el modelo urbano. Como sabéis, las ciudades son las principales causantes de los problemas climáticos en el planeta, pero a la vez son los principales territorios donde más están sufriendo
primeros impactos, ¿no? Por tanto, es inevitable que pensemos en ellas, evidentemente, como problema, porque lo están sufriendo, pero como buena parte de la solución. En Barcelona aprobamos a principios del año 2020 lo que se llamó la Declaración de la Emergencia Climática, con este mensaje, si no es un simulacro, estamos hablando de problemas reales, y se lanzaba alguna imagen de carácter catastrófico, y lo digo con una cierta crítica, porque es verdad que los problemas que estamos afrontando en estos momentos desde el punto de vista climático tienden a generar un imaginario pesimista respecto al futuro. Si además, ¿no?, le añadimos mensajes que vienen desde el ámbito del cine, la literatura, pues todavía más excesivo. Y uno de los primeros mensajes a compartir hoy es la necesidad desde el urbanismo y desde la transformación de la ciudad de proveer futuros positivos, ¿no? Imágenes de futuro posibles, de futuros reales, de futuros deseables incluso. Y esto me parece importante porque ahora que ya ha pasado un tiempo de estos 4 años en el ayuntamiento, una de las cuestiones que valoro es que planteamos esos 4 años con la necesidad urgente de ejecutar transformaciones. Es decir, no solo de planificar y situar estrategia, evidentemente necesaria, pero conseguir acabar nuestro periodo político, que en el caso de España son 4 años, con transformaciones físicas reales que pudieran demostrar a la población que es posible, donde antes había una superficie de asfalto, como esta plaza actual, y ahora veremos este proyecto, es uno de los nuevos espacios que ha aparecido en el marco de las supermanzanas, pero que es necesario proveer estos cambios a corto plazo. Y de aquí aparece una reflexión que, ¿verdad?, desde el ámbito del urbanismo, que históricamente los que os habéis dedicado profesionalmente al urbanismo, o los que os vais a dedicar, el urbanismo siempre ha sufrido de una cierta, digamos, debilidad de ser poco aplicable, ¿no? Necesitar tiempo. Decía Rivas Piera, un profesor nuestro, que es planifica que algo queda, ¿no? Como si planificar fuera un ejercicio a tiempo muy futuro. Creo que aquí tenemos un largo recorrido, los urbanistas, para conseguir revertir esta visión, digamos, poco efectiva del urbanismo, seguir defendiendo los instrumentos de planificación y los instrumentos estratégicos, pero a la vez ser capaces de proveer cambios a corto plazo, ¿no? Proveer visión estratégica medio y largo plazo, pero ser capaces de transformar la ciudad, y esto fue uno de estos propósitos durante estos 4 años. Parte de ese propósito tiene que ver, y seguramente conozcáis los frescos de Ambrogio Lorenzetti en el Palacio Ducal de Siena, hablando de el buen y el mal gobierno y las relaciones entre la ciudad y el territorio, ¿no? Y las sincronías o los intercambios virtuosos y equilibrados que se deben producir, que explican, yo creo que mejor que nunca, cuál es la situación que tenemos en nuestras ciudades a escala planetaria, ¿no? Cómo reintegrarlas, cómo resincronizarlas con el planeta, buscando esos equilibrios que permitan que el planeta tenga mejor salud desde el punto de vista climático, ambiental, y que las ciudades también puedan ser a su vez mejores lugares donde vivir, que puedan ser prósperas en todos los sentidos, en definitiva, que nos puedan permitir vivir con mejor calidad de vida. Tendemos a pensar, y aquí podríamos discutirlo después, que necesitamos renaturalizar las ciudades, ¿no? Necesitamos reintroducir el verde, y aquí aparecen situaciones de riesgo, como pensar que todo lo verde es ecológico, y aquí seguramente podríamos discrepar. Y yo tiendo a pensar, y es un mensaje que acostumbro a lanzar, seguramente no necesitamos integrar o reintegrar la naturaleza en la ciudad, sino al revés, ¿no? Reintegrar las ciudades en el territorio, reintegrar cómo funcionan las ciudades en un marco de intercambios y de metabolismos de otro orden y de otra escala, ¿no? Vinculados a la alimentación, vinculados a las energías, es decir, a todos los flujos que necesitamos para la vida urbana, para el metabolismo urbano, y cómo somos capaces de reintegrar esta ciudad y estos metabolismos a un orden natural que recupere el equilibrio, ¿no? Que en estos momentos, como bien sabemos, está destrozado. Os quería recomendar este libro. No sé si conocéis a Yayo Herrero. Para mí es una de las personas referentes en estos momentos, no desde el campo urbanístico, desde el campo de las ciencias sociales o las ciencias ambientales, pero me parece que los urbanistas deberíamos ser conscientes también, ¿no?, de una cierta lógica que tiene que ver con una cultura de civilización social y humana que debe avanzar hacia recuperar una relación diferente, una reterritorialización de nuestras vidas, ¿no? Y entender que vivimos en territorios, ciudades, pero también territorios de los que dependemos y de los que deberíamos preocuparnos
de una manera mayor de lo que hacemos en estos momentos, ¿no? Es de generar una conciencia y una información. Ella tiene este pequeño libro, no es muy extenso, ella habla de la idea de alfabetización ecológica, que me parece muy interesante, a través de los diferentes elementos del agua, el aire, la tierra y el fuego, como un mensaje para recuperar estos lazos, ¿no? entre el ser humano, el territorio y la dimensión ambiental. Pero entrando específicamente en cuestiones urbanísticas, y si tuviera que explicar qué modelo urbano conceptualizamos estos años en Barcelona, esta diapositiva explica de alguna manera la base de todo. Es decir, Barcelona, explicaba antes Martín, a partir de los años 80, como desarrollo del Plan General Metropolitano y con la organización de los Juegos Olímpicos como escenario de fondo, inicia una carrera que conllevó, evidentemente, grandes beneficios y mejoras en la ciudad, pero que situó a Barcelona anterior en una Barcelona que apareció en la escena global. Es decir, fue un proceso que inició la dinámica de globalización dentro de la ciudad de Barcelona y que, desgraciadamente, y el Fórum, también explicaba Martín, en 2004 acabó, digamos, desviando la atención, diría, excesivamente sobre la escala global, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo conseguimos recuperar? Y aquí es donde viene, ¿no?, parte digamos, de los motivos de este nuevo modo urbano, un equilibrio adecuado entre la lógica global, que evidentemente comporta cuestiones positivas, pero también tiene un lado oscuro, y ahora hablaremos, con una realidad metropolitana, y este es un tema pendiente en la ciudad de Barcelona. Antes Martín hablaba, Barcelona es una ciudad, un término municipal pequeño, en un área metropolitana de 3,5 millones de habitantes. Barcelona ciudad, no hemos comentado cifras, tiene 1,8 millones de habitantes, en un área muy, muy pequeña, de 100 kilómetros cuadrados, por tanto de una alta densidad, dentro de un área metropolitana de 3,5 millones de habitantes, o sea, del doble, y dentro de una región metropolitana que podríamos decir que es la Barcelona real, de 5 millones de habitantes, pero con una extensión regional mucho mayor, ¿no? En cualquier caso, en el ámbito central de Barcelona, sí que una de nuestras mayores preocupaciones fue cómo, de alguna manera, controlamos y ordenamos la dimensión global de la ciudad, la dimensión turística, la dimensión económica, con grandes fondos de inversión aterrizando en la ciudad, intentando impulsar operaciones que no tenían que ver con la mejora de vida de los habitantes, sino con cuestiones especulativas y de negocio, y cómo conseguimos, digamos, sincronizar esta lógica global con la lógica que vemos en la imagen inferior, que tiene que ver con la vida cotidiana en los barrios de la ciudad, y cómo defender y proteger e incentivar, y donde es necesario, esta vida cotidiana. Uno de los lados oscuros de esta Barcelona global tiene que ver con el turismo. No me extenderé demasiado. Barcelona antes de pandemia tenía 12 millones de habitantes, 2019. En 2023 se recuperaron ya, 12 millones de habitantes. En 2019 se han recuperado estos 12 millones de habitantes al año. En 2023 se cree que este año se va a volver a superar. Os podéis imaginar, una ciudad pequeña, densa, los impactos son enormes, sobre todo en el ámbito de la vivienda. Aquí os he enseñado dos imágenes. En Barcelona hay un colectivo de artistas que impulsaron esta publicación de Barcelona, que de hecho no es una publicación, son portadas. Si es el cover, emulando a The New Yorker, podríamos decir, donde se invita a diferentes ilustradores a escenificar cuál es el momento, ¿no?, y la agenda, digamos, en cada momento de la ciudad, y algunos han intentado ilustrar esta problemática, ¿no?, del sobreturismo, de la saturación turística en la ciudad, que impacta en el espacio público, pero que sobre todo tiene un impacto muy, muy grande sobre el ámbito de la vivienda, afectando al incremento de alquileres que se han doblado en algunos ámbitos de la ciudad, expulsando población mayor, sustituyéndola no solo por turistas, sino por expats, fenómenos que seguramente también conoceréis en América, en Argentina y en Buenos Aires específicamente, produciendo imágenes de contraste. Este es el ámbito de la Barceloneta, donde en el año 2012-13 se impulsó una marina de lujo para que atracaran yates de lujo en la parte de abajo, donde a veces se ha utilizado el espacio para, ya veis, ¿no?, hacer exposición de vehículos de lujo, mientras arriba pues tenemos población inmigrada de África que sobreviven como pueden a través de la venta ambulante. Y me gusta recuperar este mensaje también de la Bienal de Venecia del año 21, porque creo que sitúa la necesidad, digamos, de enfocar cómo transformar, ¿no?, estos problemas vinculados al clima, vinculados a la globalización, vinculados a la dimensión social en los barrios,
desde una manera colectiva. Es decir, no se trata de que cada uno consiga encontrar un espacio de salvación o aquellos que tienen más recursos puedan ir a Marte, no sé, exagerando. Se trata, y aquí, digamos, lo enfoco como digamos, desde la profesión de urbanistas, ¿no? Que pretendemos ser responsables y tener, digamos, una vinculación social con nuestros territorios. ¿Cómo vamos a conseguir adaptar nuestras ciudades para que podamos seguir viviendo conjuntamente? Y esa es la clave. Es decir, la mejor ciudad es la ciudad que existe y es la que debemos mejorar. Y conocéis, hay casos a nivel global de construcción de nuevas ciudades, de New Cairo, de The Line, en Arabia incluso. Es decir, como idas hacia adelante intentando construir, en el mejor de los casos, algunas utopías, cuando yo creo que deberíamos reivindicar cómo vamos a seguir viviendo en nuestras ciudades, en las que ya existen, y cómo vamos a conseguir mejorarlas, ¿no? Y con esto también tiene que ver la estrategia Supermanzanas, y con esto tiene que ver en cómo se ha recuperado, y creo que durante y después, sobre todo de la pandemia de la COVID-19, la idea de proximidad volvió a ser un elemento central de la práctica urbanística. Ya había sido la idea de barrios, durante, ¿no?, la idea de unidad barrial o vecinal durante el siglo XX, pero ahora ha vuelto con fuerza. Yo tiendo a explicar, y lo creo profundamente, que si hablamos de proximidad, no deberíamos ir directamente al espacio público, y lo que ocurre en el espacio público deberíamos ir primero a la vivienda. Es decir, no puede haber una ciudad de proximidad si antes no somos capaces de garantizar el derecho a la vivienda. Y eso me parece fundamental. En Barcelona es un tema gravísimo, no solo por el impacto turístico, que ahora lo ha agravado, sino porque históricamente en el Estado español no ha habido voluntad de impulsar políticas públicas que aportaran un parque de vivienda de alquiler público asequible para la mayor parte de la población. En Barcelona, para que os hagáis una idea, hay un parque de viviendas alrededor de 800.000 unidades. Cuando empezó el gobierno de la alcaldesa Colau en 2015, había únicamente 7.000 viviendas de 800.000, es decir, no se llegaba ni a un 1%. Ciudades como Viena, que seguramente es el paradigma, pues están en un 60-65%, o Berlín o París en un 20, 25, 30, o ciudades holandesas igual, para que nos hagamos una cierta idea. Y sabéis, la alcaldesa, además, viniendo de la lucha social por el derecho a la vivienda, fue una de las prioridades absolutas. No era el objeto de la sesión de hoy. De hecho, durante estos 8 años se hicieron esfuerzos ingentes en promover el incremento del parque público de viviendas, con un despliegue de diferentes instrumentos, no solo de construcción, sino de movilización de parque existente y de adquisición con instrumentos urbanísticos, de antiguo retracto, etcétera, etcétera. Me parecía importante situar el acceso a la vivienda como un primer paso para conseguir mejorar el espacio público de la ciudad. Después hablaremos de los riesgos de gentrificación cuando mejoras el espacio público. Si no hay política de vivienda, creo que mejorar el espacio público evidentemente puede tener impactos no deseados. Sí que me interesaba situar no solo, digamos, el esfuerzo cuantitativo en la producción de vivienda pública estos 8 años en Barcelona, sino el esfuerzo de innovación tecnológico y tipológico. Eso me parece importante. Aquí vemos 3 casos. El de la izquierda es un edificio de viviendas, APROP, es un edificio de viviendas que se construyó reutilizando contenedores de barco, seguramente lo conoceréis, 12 viviendas dotacionales para alojamiento temporal de familias y perfiles vulnerables. En medio vemos el proyecto de La Borda, un proyecto cooperativo redactado por el equipo de la COL en el barrio de Sants. Me parecía importante destacar, lo que veis en la imagen es el vestíbulo comunitario, y en pandemia echamos de